Hola a todos, soy Josep Antolín, CEO de S2TX Consulting. Hoy vamos a ver el caso de Amazon, la empresa más centrada en el cliente del mundo. Pero solamente vamos a ver aquello que nos pueda ser de utilidad en nuestras empresas. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la clave del éxito que tienen en común Google, Apple, Facebook y Amazon? Según Scott Galloway, que ha escrito un libro sobre ellos, juegan a un nivel emocional. Solo por eso tienen el doble de posibilidades de éxito que sus competidores. Pero para hacerlo han seguido un modelo de negocio que requiere centrarse en el cliente por encima de todo. Cuando decimos que juegan a un nivel emocional, no es malo para el cliente, lo es para sus competidores, que somos prácticamente todos. Por eso, lo que vamos a conseguir hoy con este vídeo es ver exactamente qué ha hecho Amazon desde sus orígenes, que le ha funcionado, porque lo sigue haciendo ahora en todas sus empresas y que además es algo que podemos hacer nosotros en empresas mucho más pequeñas y sin necesidad de invertir recursos. Amazon quiere hacerte sentir seguro al comprarles y además generar simpatía con su imagen y con su marca, pero a un nivel subconsciente. Empecemos la historia brevemente. Jeff Bezos se graduó en Princeton en el 86 en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. Esto es relevante porque la persona más rica del mundo no tiene una sólida formación en gestión de empresa. Creedme, con su modelo de gestión de negocio, Customer Centric, no la necesita. Empezó trabajando en D-Show & Co. en temas de programación y vio que el crecimiento de Internet era de un 2.300% anual y le obsesionó esa oportunidad. Tenía que utilizar ese medio digital y lo de menos era el producto. Eligió los libros porque había tantos que una lista online podría ser mejor manejada por un ordenador que por personas en la tienda. El dinero lo sacó de sus padres inicialmente, que no sabían ni siquiera qué era Internet. Empezó con $300.000 y les dijo que tenían solo un 30% de posibilidades de recuperarlo. El nombre escogido fue Amazon por ser el canal más grande del mundo. Él quería hacer lo mismo, pero con un canal online. Se pusieron a trabajar en un almacén de 400 metros cuadrados, para tener una idea, de unos 20 por 20, donde estaban de rodillas empaquetando sobre el cemento. Quisiera que escucharais una anécdota que explica Jeff Bezos sobre uno de sus primeros brainstorming o lluvia de ideas con un empleado, ya relevante por lo que comenta al final de la historia, que marca la cultura orientada al cliente de Amazon y el papel relevante de los empleados en innovar e idear. We had no real organization in our distribution centers at all. In fact, we were packing on our hands and knees on a hard concrete floor. And I remember, just to show you how stupid I can be, my only defense is that it was late. But we were packing these things, everybody in the company. And I had this brainstorm. And as I said to the person next to me, this packing is killing me. My back hurts. This is killing my knees on this hard cement floor. And the person said, yeah, I know what you mean. And I said, you know what we need? This is my brilliant insight. We need knee pads. I was very serious. And this person looked at me like I was the stupidest person they'd ever seen. They're like, I'm working for this person. This is great. And said, what we need is packing tables. And I looked at this person and I thought that was the smartest idea I'd ever heard. The next day we got packing tables and I think we doubled our productivity. That early stage, by the way, of Amazon.com where we were so unprepared is probably one of the luckiest things that ever happened to us because it formed a culture of customer service in every department of the company, every single person in the company, because we had to work with our hands so close to the customers, making sure those orders went out, really set up a culture that served us well. And that is our goal, to be Earth's most customer-centric company. Amazon empezó a crecer con ese espíritu de mejora continua, pero llegó la crisis de la burbuja de las .com en el año 2000. Y como solución, amplió su portfolio con alianzas estratégicas para distribuir online productos de grandes retailers como Target, Toys R Us, Gap y 400 más. Y este punto es clave. Habían caído y necesitaban reinventarse para seguir. Ellos serían el canal online de esas marcas, pero claro, ahora competían con la mejor experiencia de la compra física de productos, que ya no eran libros.
porque los libros sí tenían ventaja, ya que con una sinopsis online y un acceso rápido era casi mejor que la experiencia en la librería. Aquí competían con el poder de probar una prenda o un juguete o cualquier otro producto. Esto hizo centrar su estrategia en el cliente para mejorar así su experiencia y batir a sus mismos proveedores de productos. En el siguiente vídeo nos explica las 3 claves del éxito de Amazon. Al final haremos un resumen. At the very top of the list is one I've already mentioned, but you'll probably hear it 10 times throughout tonight because it's so central, and it is customer obsession. It's customer obsession instead of, for example, competitor obsession, or business model obsession, or product obsession, or technology obsession. There are many ways to center a business. So that's one of the principles, one of the approaches that we take in every single thing that we do. The second one is that we are willing, I would say even eager, to invent and pioneer. So that is, I think that goes along, it marries really well with customer obsession. Customers are always dissatisfied. Even when they don't know it, even when they think they're happy, they actually do want a better way, and they just don't know yet what that should be. And that's why I always warn people, customer obsession is not just listening to customers. Customer obsession is also inventing on their behalf, because it's not their job to invent for themselves. And so you need to be an inventor and a pioneer. And the third one, that's really central to the way we think about all of our business problems and a bunch of things at Amazon, is we're long-term oriented. And so if you start to think that way, it changes how you spend your time, how you plan, where you put your energy, and your ability to look around corners gets better. So many things improve if you can take a long-term. By the way, it's not natural for humans. So it's a discipline that you have to build. The kind of, get rich slowly schemes are not big sellers on infomercials. And so that's something that you have to sort of steel yourself for and discipline and teach. Bien, a la pregunta de cuáles son los principios por los que se rige Amazon, Jeff Bezos menciona 3. 1. Obsesión por el cliente. 2. Innovación, ya que hay que escuchar al cliente, pero eso no basta. Hemos de utilizar esa información para crear, inventar para mejorar su experiencia. Y 3. Trabajar a largo plazo. Hacer de esto una estrategia requiere disciplina, ya que es poco comercial decirle a alguien que se haga rico poco a poco, pero es clave, ya que cambia tu forma de pensar, de actuar, y es la forma de mejorar día a día la empresa. Y la prueba de que esta es la clave de su éxito es que lleva el modelo Customer Centric a todos los negocios que empiezan, aunque no tengan nada que ver en absoluto, como en este caso Amazon Web Services, una venta B2B, donde veremos en este nuevo vídeo, por boca de los empleados y managers de AWS, repetir los mismos principios: obsesión por el cliente, inventar para ellos, y otro punto nuevo muy importante, el darles poder, aquí hablan de ownership, para tomar decisiones. Customer obsession, we live, breathe, and die by this thing. One of the big things that I like about customer obsession is inventing and building and innovating on behalf of the customer. Is really working back with the customer and really understanding their requirement and deliver the result. That you've got to appreciate that every decision you make has got to be with the customer in mind. Ownership is so empowering to individuals. We don't need to be told do this and this and this. We recognize that and we jump to do it. You have the power, the ability to stop the train and say, hey, is this what we should be doing? Maybe we should be doing something different. But once you take ownership of something, once you say that I'm the guy doing this, I'm the guy who's going to complete this, that makes an amazing amount of difference. You feel as though you're running your own business. You feel as though you can make a difference. So, it really charges you to get up and make things happen. Y funciona porque en este vídeo del 2018 de Business Insider siguen manteniendo los mismos principios. De hecho, al final remarca, no solo satisfacerlos, hay que deleitarlos, que es diferente. De alguna forma, seducirlos para crear vínculos. It's okay to be afraid, but don't be afraid of our competitors because they're never going to send us any money. Be afraid of our customers. And if we just stay focused on them and instead of obsessing over this big competitor that we just got,
we'll be fine. And I really do believe that. I think that if you stay focused, then the more drama there is and everything else, no matter what the drama is, whatever the external distraction is, your response to it should be to double down on the customer, satisfying them, not just satisfying them, delighting them. Porque, ¿qué posibilidades hay de que la empresa que quiere ser reconocida y que lo ha conseguido, con la más centrada en el cliente del mundo, tenga como presidente a la persona más rica del mundo si no hay una relación directa? Pues os lo digo, las probabilidades dicen que es imposible esta coincidencia. Así que no busquemos modelos nuevos, cojamos el que funciona. Un saludo de parte del equipo de S2TX Consulting.